Hola amigos, ¿cómo están todos el día de hoy? El video de hoy va a ser, les voy a contar un cuento budista. El otro día fui a una casa de comidas chiquitita y bueno, la gente de ahí, los dueños, me regalaron un librito de cuentos budistas, así que voy a empezar a hacer una serie de videos compartiendo estos cuentos budistas con ustedes. Este cuento se llama El pequeño monje compra aceite. Un día, en un monasterio que estaba en una montaña, un pequeño monje se estaba preparando para ir a la aldea a comprar el aceite que iban a necesitar en la cocina. Antes de partir, el monje encargado de controlar la cocina muy severamente le advirtió: cuando camines, debes tener mucho cuidado. No debes derramar ni una gota de aceite. El pequeño monje, después de prometerle a su hermano mayor, bajó a la ciudad a comprar el aceite y ahí se dio cuenta que el cuenco que había agarrado no tenía tapa. En su camino de vuelta, el pequeño monje temblaba un poco y por lo tanto el aceite rápidamente comenzó a derramarse. Al recordar la advertencia del monje, él se sentía nervioso y con miedo, hasta que sus manos comenzaron a tiritar. Naturalmente, el cuenco se agitaba mucho más. Al llegar al monasterio, el cuenco completo de aceite sorpresivamente estaba por la mitad. El pequeño monje, naturalmente, fue reprimido por el monje encargado de la cocina. Un anciano monje, al escuchar esto, fue y le dijo: «Pequeño, tú debes volver a ir a comprar el aceite, pero no debes mirar fijamente el cuenco con aceite. Debes disfrutar el paisaje a lo largo del camino. Apenas regreses, debes venir y decirme qué es lo que has visto en el camino». Aunque al pequeño monje le preocupaba volver a derramar el aceite, él igual bajó de la montaña y fue a comprarlo. En el camino de regreso, él siguió las instrucciones del anciano monje. Por un lado caminaba lentamente y por el otro disfrutaba del paisaje a lo largo del camino. Esta vez, como era de esperarse, vio muchísimas cosas que no había visto la vez pasada. Él vio las plantas, los árboles, las flores que estaban alrededor del camino, hermosos campos de arroz, a niños jugando alegremente y a abuelos conversando. El pequeño monje, mientras caminaba, disfrutaba lo que estaba viendo y sin darse cuenta ya había llegado al monasterio. Al llegar, temerosamente bajó su cabeza para ver el cuenco que sostenía entre sus manos y se sorprendió. Estaba completo. Esta vez ni un poquito se había derramado. Él fue y le contó al anciano monje y éste le respondió: cuando uno se obsesiona demasiado con algo, esto lo pondrá nervioso y al contrario, no será fácil hacer algo bien. El que por medio de un corazón que normalmente está tranquilo con sus actos en la sociedad, el que comprende cómo disipar la presión, el que encuentra alegría desde la vida misma, él, de forma inconsciente, a menudo llevará a cabo con éxito sus objetivos. Amigos, este ha sido el cuento El pequeño monje compra aceite. Si les gustó, suscríbanse, denle like, activen la campanita y también dejen sus comentarios abajo. Nos vemos en el siguiente video. 再见.